Iniciemos con oración. Padre, que la alegría de reunirnos con personas de fe tan preciosa, una fe que la Biblia dice que es tan peculiar, somos un pueblo peculiar y nuevamente a medida que pasan décadas, nosotros como cristianos somos más y más vistos como peculiares en el mundo alrededor nuestro. Y es así, es maravilloso reunirnos con personas de fe tan preciosa ahora, esta mañana, Señor, para que cada uno de nosotros sea sensible a tu Espíritu Santo. Tú dices que así será, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, pero logrará lo que me plazca y prosperará en aquello a donde la envíe. Tu palabra nunca regresa vacía. Mantenemos esa promesa hoy. Ruego, Señor, que cada uno de nosotros, incluido yo mismo, seamos sensibles a tu Espíritu Santo. Mientras nos hablas hoy desde tu corazón de amor, oramos por el ministerio de niños de al lado, esas preciosas, preciosas vidas jóvenes. Padre, bendícelos, prepáralos, dales un fundamento que les permita mantenerse en pie en los años venideros. Te amamos, Señor, y oramos todo en el nombre de Cristo y todo el pueblo de Dios dice amén. Bien, estamos en el libro de Juan capítulo 13. Si necesitas una Biblia, te la darán y encontrarte y te traerán una. Capítulo 13 de Juan. La semana pasada un ávido cazador me preguntó, ¿sabes cómo llaman a un ciervo deer en inglés sin ojos? Pensé un rato y dije, no idea. En la lección de hoy tenemos una idea acerca de lo que está hablando Jesús sobre la negación de Pedro y tiene que ver con la física sobre el viaje de la luz más rápido que el sonido. Pedro hablaba rápido, razón por la cual algunas personas parecen brillantes a simple vista hasta que los oyes hablar, porque la luz viaja más rápido que el sonido. Tengo que pensar en eso tal vez. Y como vemos frecuentemente en los evangelios, esto muchas veces es cierto, pues Pedro con su boca abierta se equivoca más y eso se muestra hoy de una manera muy desafortunada. Ahora, el trasfondo de nuestros versículos de hoy proviene del incidente en Aposento Alto del que hablamos la última vez, que estuvimos en Juan, donde Jesús lava los pies de su variado grupo de discípulos. Leímos esto la última vez que estuvimos juntos, Juan 13:2. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre estas cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y puso agua en una vasija. Entonces empezó a lavar los pies de los discípulos, secándolos con la toalla que tenía alrededor de él. Y la semana pasada vimos que después de lavar los pies a los 12 discípulos, incluidos Judas y al reacio Pedro, terminamos con el versículo 17, donde Jesús les dijo esto a los 12. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Una traducción dice, la obediencia es un camino hacia las bendiciones. La obediencia es un camino hacia las bendiciones. Ya sabes, si alguien alguna vez te hiciera la pregunta, ¿quieres que Dios te bendiga? Sería interesante ver cómo responderías a eso. La mayoría de las personas dirían que sí, quiero, pero ¿sabes lo que realmente podrías decir? Realmente se podría decir, bueno, en realidad eso depende de mí, eso depende de mí. Porque cuando obedecemos, Él nos bendice, ¿verdad? Empieza ahí, ¿no? De nuestro lado. Y al obedecer, Dios nos bendice, porque Dios no puede mentir. Escucha lo que dice en el versículo 17. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. No hay muchas cosas más ciertas que la afirmación que Dios bendice a la obediencia. Si me amas, obedéceme. Pero en el contexto de esta promesa que acabamos de leer en el versículo 17, Jesús afirma que esta promesa no se aplica a sus 12 discípulos. Hay una excepción. Juan 13:18. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Jesús señala aquí las escrituras específicamente en el Salmo 41 como una profecía relacionada con Judas y su vuelta contra él.
Encontramos que este es el versículo al que Jesús se refiere en el Salmo 41, donde dice, hasta mi mejor amigo, Judas, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. El comentario de Ellicott añade esto, dice, el significado en griego es posiblemente me ha pateado violentamente o ha logrado, ha magnificado su fraude contra mí. El comentarista Lathers dice, me ha pisoteado, es una figura retórica tomada de un caballo que de repente se gira y patea al mismo que lo alimentaba. Imágenes poderosas. Y luego en el versículo 19 leemos esto, les aviso de antemano a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Aquí Jesús señala la traición inminente de Judas y las profecías relacionadas con ella como evidencia de la afirmación de que Jesús es el Mesías. Y esas profecías señalan y validan su afirmación de ser el Mesías. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque muchas de las profecías del Antiguo Testamento predijeron claramente las acciones de Judas y Jesús esperaba y esperaba que los discípulos y nosotros hagamos la conexión entre ellos y la pronta representación de Judas en todos los pasajes. Nuevamente, el Salmo 41:9 es específico sobre quién Jesús estaba hablando. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Génesis 3:14 se remonta cuando Eva fue tentada por Satanás. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida y pondré hostilidad, discusión, desacuerdo entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y le golpearás el talón. Lo que significa que Jesús le va a dar a Satanás un golpe fatal, aunque Satanás va a golpearle el talón para causar dificultad. Y eso, por supuesto, sucedió. Salmo 55:14, cuánto compañerismo disfrutamos cuando caminamos juntos hacia la casa de Dios, nuevamente apuntando lo mismo que Judas. Y luego una fuerte profecía relacionada con Judas vendiendo a Jesús por 30 piezas de plata. Zacarías 11 les dijo esta profecía tal vez 400 años antes de Cristo. Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, señala Jesús, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me valuaron. Así que tomé las 30 monedas y se las lancé al alfarero en el templo del Señor. Judas hizo esto mismo. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Y nuevamente Jesús espera que sus discípulos hagan esta conexión de la profecía del Antiguo Testamento con él siendo el Mesías. Versículo 19, una vez más. Les aviso de antemano a fin de que cuando suceda, cuando todo esto se desarrolle, crean que soy el Mesías. Y luego Jesús hace una declaración que parece estar fuera de lugar en el versículo 20. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre que me envió. Parece fuera de lugar porque en el contexto del versículo 19 habla de que Judas es el traidor. Y en el versículo 21 también habla de que Judas es el traidor. Entonces, ¿por qué este versículo está intercalado en el medio? Bien, algunos comentaristas dicen que Jesús simplemente les está diciendo a los otros 11 discípulos y a todos los futuros discípulos como nosotros, que cada vez que otros le den la bienvenida, en realidad también están dando la bienvenida a Jesús. No estoy seguro de eso. Para mí, no encaja del todo en el contexto antes y después. Para mí, Jesús hizo esta declaración en positivo, pero considera el lado negativo, la otra cara de la moneda, ya que se aplica a Judas. El versículo de arriba y el de abajo. Escucha, esto es lo negativo, expresado en negativo.
Cualquiera que rechace mi mensaje me está rechazando a mí, y cualquiera que me rechaza a mí, rechaza al Padre que me envió. Eso le hablaría claro a Judas. Cualquiera que rechaza mi mensaje me está rechazando a mí, y Judas, si me estás rechazando, estás rechazando al Padre que me envió. Entonces sospecho que Jesús todavía está hablando de Judas aquí. Quien me rechaza, rechaza a Dios. Porque en el siguiente versículo, Jesús vuelve a hablar de Judas una vez más. Versículo 21. Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Piensa en cómo Jesús se sintió herido por esta idea de que Judas, que había estado con él probablemente 3 años, lo va a traicionar después de todo lo que vio, después de todo lo que hizo. Y cuando Jesús dice: uno de ustedes me traicionará, eso desconcierta absolutamente a los discípulos, quienes quedan aturdidos. Versículo 22. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. Imagina esta imagen de los 12 discípulos, incluido Judas. Él todavía está en la habitación. Imagina a los 12 mirándose unos a otros, tratando de descifrar, tratando de adivinar quién haría eso. En Mateo se nos da una información adicional, 26, 21. Mientras comían les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Se lee como en el relato de Mateo, los discípulos subieron uno a la vez en silencio, asegurándose de permanecer fuera del alcance de los demás para que en caso de que les dijera que sí a ellos, no querían que los otros escucharan eso. Así que me imagino que en la reunión se reunieron y se escabulleron en un rincón. ¿Soy yo el indicado, Jesús? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Y King James agrega que cada uno de los discípulos, los 12, ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Y leemos que hasta Judas preguntó, tal vez como prueba, tal vez porque estaba atrapado debido a que los otros 11 preguntaron cómo podía no hacerlo él. Me lo imagino siendo el último en quedarse solo con Jesús. Y esto es lo que leemos, Mateo 26, 25. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? ¿Puedes imaginarte los ojos de Judas? Rabí, ¿seré yo? Y Jesús, con quien vivió durante 3 años y vio miles y miles de milagros. Y Jesús le dijo a Judas: tú lo has dicho. Me imagino a Judas, como dije, yendo de último, y cómo respondió a eso. Versículo 22. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban en la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Eso es interesante, ¿no es así? La suposición habría sido que si tiene el tesoro, es alta la probabilidad de que diera dinero a los pobres, porque eso es lo que habían hecho muchas veces en el pasado. Está implícito en la declaración cuando asumen que ese puede ser el lugar al que irá una y otra vez para dar dinero a los pobres, lo cual muestra que lo hicieron a menudo. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Ahora, mirando solo el versículo 23 por sí solo, primero, el discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. ¿Quién es el discípulo que amaba a Jesús? Juan, es cierto. Yo te preguntaría: ¿cómo lo sabes? Y dirías: la Biblia lo dice, que Él es quien Jesús amó. Pero,
¿Quién específicamente en la Biblia te dice que Él era a quien Jesús amaba? ¿Mateo te dice eso? No. ¿Marco te dice eso? No. ¿Lucas te dice eso? No. ¿Quién te dice eso? Juan era el que Jesús amaba. Así es, Juan. Sí, nunca lo menciona. ¿Quién es ese que te dice que fue Juan quien corrió más rápido que Pedro a la tumba? ¿Fue Mateo? ¿Marco? No, ni lo menciona. ¿Lucas? El chico que quería todos los detalles, Lucas. Juan te dice que superó a Pedro. Te dice que Pedro pasó por Juan para encontrar al traidor. Mateo, Marcos, Lucas, ninguno, sino Juan. ¿Quién es el que te dice que después de la resurrección los discípulos estaban en la barca pescando? ¿Quién miró y reconoció a Jesús primero? Juan. ¿Quién te dice eso? ¿Mateo? No. ¿Marco? No. ¿Lucas? No. Juan te lo dice. Y luego Pedro saltó al agua. Solo una vez Juan le dio la señal de que era él. Solo Juan nos dice estas cosas. Ahora, ¿qué haces con eso? Esto es un punto importante. Cuando estudias la Biblia, recuerda que tanto sus personajes como sus escritores fueron hombres imperfectos. Piensa en David y Betsabé, un hombre imperfecto. Las escrituras fueron y son inspiradas y todo lo que escribieron es verdad. Todo lo que dijo Juan y leemos es verdad. Todo. Pero a veces escribieron cosas verdaderas para quedar bien. Recuerda que en 1 Corintios Pablo entra en lo que ellos llaman la contienda de la carne, que le dicen, ¿eres judío? Dijo, yo soy judío de judíos. ¿Sabes que él recorre ese largo camino? Bueno, ¿es eso cierto? Bueno, todo lo que Dios dijo es verdad. Hay un poco de carne en ellos. Está bien, ¿sabes? Eran hombres imperfectos. Me alegra que la Biblia pinte a las personas con verrugas y todo. Sabe que sería muy desalentador si todo allí hicieran todo bien todo el tiempo, porque me descalificarían. Solo con el ejemplo, pero son personas reales. Sus palabras fueron inspiradas y verdaderas, pero siguen siendo reales. La gente lo mantiene en mente. Lo mismo aquí, Pedro quiere hacerle una pregunta a Jesús, pero pasa por Juan y Juan nos dice, Juan 13:23, el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas a Juan para que preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo, Juan, se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces el discípulo que Jesús amaba, Juan, le pregunta a Jesús por Pedro. Y Jesús le responde a Juan diciéndole esto en el versículo 26. Jesús le contestó, es a quien le doy el pan que mojo en el plato, y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Este era un honor. El anfitrión de la comida, el anfitrión tenía el honor de ser la primera persona que mojaba el pan y se lo daba al invitado de honor. Así que ahora es importante conseguir, aunque la idea es correcta aquí, sin embargo, cuando te imaginas la última cena, esta foto es una imagen equivocada de los 13 sentados en sillas verticales. Muchos problemas hay con esta imagen. En primer lugar, no había sillas en esa época. En segundo lugar, no había una mesa occidental tradicional. En tercer lugar, todos estarían inclinados de lado. Cuando los romanos derrotaron a los griegos en el 146 a.C., los romanos adoptaron muchas de las tradiciones griegas, incluida esta con estilo griego de reclinarse durante la cena. Esta siguiente pintura fue descubierta en 1988 y es de la época romana de finales del año 300 después de Cristo. Pero 100 años después, cuando los bárbaros se apoderaron del Imperio Romano en el año 400 después de Cristo, dejaron de reclinarse al comer. Ya no se reclinaban desde hacía más de 1600 años. ¿Sabes por qué? Porque no es cómodo. ¿Parece cómodo? Necesitas una pajita muy larga para sacar tu coca cómodamente, ¿verdad? De hecho, incluso hoy no sería cómodo. ¿Por qué lo hacían? Porque se reclinaban. Porque era un signo de poder y lujo del que disfrutaba la élite. En realidad, incluso hoy en la comida del Seder de Pesaj judío, que se muestra aquí en las instrucciones dadas a los participantes, dice que deben reclinarse durante la comida de Pascua porque era una señal de que ya no estaban bajo la opresión egipcia.
Estas son las instrucciones que se les dan a un judío cuando celebra la comida de Pesaj. Escucha esta cita. Nos reclinamos en la mesa del Seder porque en la antigüedad una persona que se reclinaba durante una comida era una persona libre, mientras que los esclavos y sirvientes tenían que estar de pie. Esa es la historia de fondo. Y en el versículo 26 nos dice que Jesús le dio el pan mojado en salsa a Judas. Ahora, ¿qué es eso? Ellicott, el comentarista, dice, como se usa aquí, la palabra significa cualquier porción de comida. La explicación general es que el bocado se mojó en el karet, una pasta dulce de color oscuro, hecha de frutas y nueces que se come en el Seder de Pesaj, según el Talmud. Su color y textura están destinados a recordar el barro que se usaba para hacer ladrillos cuando los israelitas fueron esclavizados en el antiguo Egipto, y continúa diciendo lo que claramente implica que esta cena fue la cena de Pascua. Y luego Juan 13:27, cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Vaya. Considera que Satanás entró en Judas. Cuando leas esto en el futuro, recuerda este hecho de que Satanás, a diferencia de Dios, no es omnipresente. Satanás solo puede entrar personalmente a una persona a la vez. Y aquí, por razones obvias, de todas las personas en la faz de la tierra en ese momento, escogió a Judas. Ahora, ¿cómo crees que se vio ese momento en el que entró Satanás en Judas? Supongo que no había ojos rojos brillantes, ni risas de pez, ni aullidos demoníacos de fondo. Mi suposición es que Judas estaba absolutamente convencido de que estaba haciendo lo correcto. Ahora, algunos dicen que fue por dinero. Para mí, sospecho que lo hizo para poner en marcha este espectáculo. Sabemos por múltiples relatos que los discípulos estaban constantemente preguntándose qué van a obtener de estos 3 años que estamos siguiendo a este hombre, y él era solo un sirviente montado en un burro. Queremos al rey con una espada en un caballo de pelea. Y cuando eso suceda, vamos a entrar en nuestras posiciones de poder. Y personalmente creo que eso es lo que estaba haciendo Judas. Está intentando empujar a Jesús para que saliera, ponerlo en un rincón y salir y reclamar su título legítimo como rey de los judíos. Nuevamente, muchos dicen que fue por el dinero, y eso ciertamente podría ser. A mí personalmente me resulta muy difícil imaginar que alguien pueda estar con Jesús durante 3 años y venderlo por 30 piezas de plata. Es difícil de creer. Muy bien, puede ser. Y luego el versículo 28 dice que Judas era el tesorero y además un ladrón. Cuando María ungió a Jesús con más de $20,000 en perfume, Judas se puso furioso y la criticó. Lo leemos en Juan 12:5. Judas dijo, ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. ¿Sabía Jesús que Judas estaba robando del tesoro? Por supuesto que lo sabía. Sin embargo, Jesús lo dejó continuar. Siempre me ha parecido interesante. No sé qué hacer con ello. Nunca he leído nada al respecto. Es simplemente interesante. Y luego nos dan una horrible fotografía final de Judas alojándose solo en esa noche oscura, poseído por Satanás. Versículo 30. Así que Judas se fue y se internó en la noche. Muy, muy, muy triste. Y una vez que Judas se va, Jesús se llena de amor por los 11 y dice esto en el verso 31. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado, y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato.
Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El versículo 32 dice, y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, pronto le daré gloria al Hijo. Pienso en lo que hay justo frente a Jesús. El tormento, la tortura, la agonía que por su conocimiento se podía anticipar y sin embargo, creo que aquí se está animando a sí mismo y a los discípulos a mirar más allá de la cruz, hacia la gloria, al gozo que será suyo cuando vea todo lo que logra a pesar de la angustia de su alma. Isaías 53:11 señala lo siguiente. Aquí está hablando de Jesús después de ser crucificado. Cuando Jesús vea todo lo que se logró mediante su angustia, después de la cruz, después de la resurrección, estando en el cielo, cuando vea todo lo que se logra mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Eres tú, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo les rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes y cargó con los pecados de muchos e intercedió por nosotros los transgresores. Y en el versículo 34, Jesús da una orden a todos sus discípulos, incluyéndonos a nosotros. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Wow, habla de una lista alta y debemos amar a los demás tal como Él te ha amado a ti. Y amigos, esto es tan profundo que nunca podremos amar a otros como se nos ordena a menos que hayamos logrado primero un amor incondicional del propio Dios que nunca falla y nunca vacila hacia nosotros. Primera de Juan 4:19 lo deja muy claro. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Nos amamos porque Él primero nos amó. Tu capacidad, tu habilidad de amar a los demás está indisolublemente ligada y conectada en proporción a que vivas en la realidad del amor de Dios por ti. No puedes regalar un amor que nunca has experimentado. Escucha, no puedes regalar un amor que nunca has experimentado. Sería como si te dijera que pintaras esa pared de ahí del color Farquhar. Y dices, ok, puedo pintarla, pero no del color Farquhar. Bueno, ve a pintarlo. Bueno, no sé cómo es ese color, solo voy a pintarlo. Bueno, yo no, es más oscuro, más claro, solo píntalo. Bueno, pero es imposible. ¿Por qué? Porque no sabes cómo es el color Farquhar. Y muchas personas nunca han experimentado un amor tan profundo como el amor que tiene Cristo. Entonces, ¿cómo le expresas eso a los demás si nunca lo has experimentado tú mismo? No puedes regalar un amor que nunca has experimentado. Ahora, para algunas personas, como ustedes saben, eso pinta un futuro bastante triste. Solo pueden amar tanto como han sido amadas. Para algunos eso es muy triste, pero Dios tiene una cura. Y este es uno de los verdaderos beneficios de venir a Cristo. La cura es que puedes amar con un amor mayor que el que ha experimentado a nivel humano, aprendiendo del amor de Dios por ti a nivel espiritual. Y cómo simplemente aceptando su amor por nosotros y crecer en ese amor verticalmente. No se trata de que yo extienda la mano y tratar de amarlo más. ¿Cómo es? ¿Nos amamos porque yo lo amé primero? No. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. No dice la clave para aprender a amar es alcanzarme y amarme. No. Solo déjame amarte.
Solo déjame amarte. Cree en toda la palabra que he dicho acerca de ti. Eres elegido, perdonado, amado, atesorado. Eres un regalo por lo que Cristo hizo. Eres un regalo en el que Dios se deleita. Solo créelo. Crece en esa comprensión de cómo te amó, lo que siento por ti. Eso es lo que sucede y a medida que simplemente aceptamos su amor y crecemos en ese amor verticalmente, entonces podemos dar ese amor horizontalmente. Es por eso que les digo a las parejas casadas que asesoro que no intenten amarse más. No funciona así. Eso solo conduce a una anotación. ¿Y quién está calificado para ser el anotador en su casa? Yo no. Mejor deja que Dios te ame. Cree todo lo que Él dice sobre ti. Cuanto más vives en la realidad de su amor por ti, más podrás amar como Cristo. Y escucha, esto es casi igualmente importante y serás más amable. Si perdonas, ¿no te hace eso más adorable? Si amas incondicionalmente, ¿ese amor no te hace más adorable? Va en ambos sentidos. Y luego Simón Pedro, que siempre tiene algo que decir, dice esto en el verso 36. Preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó, estoy dispuesto a morir por ti. Pero me imagino una larga pausa aquí. Me imagino el rostro de Pedro tan sincero, tan decidido, tan concentrado en el rostro de Jesús. Y me imagino una larga pausa en Jesús con esos ojos siempre amorosos diciendo, ¿morir por mí? Pedro, te digo la verdad. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¡Wow! Eso debe haber sorprendido a Pedro. Así que aquí tenemos a Pedro orgulloso y seguro de sí mismo, intentando pintarse a sí mismo ante los otros 11 como uno listo para ser martirizado por Jesús. Pero Jesús dice, Pedro, vas a negar 3 veces que me conoces. Y si no has escuchado esto antes, recuerda al leer la Biblia que el número 3 casi siempre representa la idea de que es suficiente para aclarar el punto. Si sucedió 3 veces, habría sucedido la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Jesús oró en el huerto, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces oró Pablo para que le quitaran el aguijón? 3 veces. ¿Cuántas veces dijo Jesús, apacienta mis ovejas? 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Siendo 3, que si hubiera sucedido 3 veces, habría sucedido más. A medida que leas tu Biblia antigua y nueva, encontrarás eso por todas partes. Ahora, no es mi intención robarle el thunder al que enseñará en esto el momento real sobre la negación de Pedro pronto. Pero me gustaría hacer un comentario, una comparación entre la traición de Judas y la negación de Pedro. Y es muy interesante. En griego, la palabra usada para la traición de Judas es la palabra paradidomi. Paradidomi significa entregar a traición. En otras palabras, Judas entregó a Jesús a traición. La palabra que se usa en griego para la negación de Pedro es aparneomai y significa negar completamente, repudiar. En otras palabras, Pedro negó completamente a Jesús, Pedro repudió a Jesús, Pedro repudió a Jesús. Ambas son muy fuertes palabras. En Lucas, Jesús le habla a Pedro sobre su inminente fracaso. En Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, Jesús hablándole a Simón, 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 Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón. Antes de que fallara, antes de que negara a Jesús, está diciendo, he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Entonces aquí Jesús dijo que había orado por Pedro incluso antes de negar a Jesús, porque Jesús sabía que Pedro iba a ser absolutamente aplastado por la culpa de esa negación. Pero es interesante, piénsalo. ¿Jesús alguna vez oró por Judas así?
¿O alguna vez les dice a los otros 11 en el aposento alto que oren por Judas así? No. Y esta falta de oración tan obvia en su ausencia. Ahora, ¿por qué no les dijo que oraran? Sospecho que la razón es porque en el momento en que Judas salió del cenáculo, Jesús sabía que Judas nunca se arrepentiría, lo que lo colocó en la categoría, creo, de aquellos que han cometido el pecado imperdonable al blasfemar contra el Espíritu Santo. La idea de blasfemar contra el Espíritu Santo viene de Mateo 12:31. Jesús dijo, por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. Y la idea de blasfemar contra el Espíritu Santo, desde mi entendimiento, mi punto de vista, es que el Espíritu Santo es el que trae convicción al mundo. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. El Espíritu Santo convence a los individuos de pecado y de la necesidad de un Salvador. Y resistir una convicción una y otra vez y permanecer voluntariamente endurecidos e impenitentes, muchas veces si lo hacen por suficiente tiempo, puede hacer que esa persona se endurezca tanto que nunca más estará interesada en volverse a Dios. Es por eso que las estadísticas reflejan este incremento a los 10 años de edad. Pero la gran mayoría de las personas que vienen a Cristo ocurren cuando son niños o adolescentes. Muy pocos llegan a los 60 años, muy pocos a los 70 años. Es un milagro cada vez que esto sucede. ¿Por qué? Debido a que han endurecido su corazón tanto tiempo contra el Espíritu Santo, que se vuelven cada vez menos sensibles a ese llamado del Espíritu Santo. Y así, a medida que resisten a Dios, el Espíritu Santo, por más y más tiempo, llegan a un punto en que ellos mismos eligen nunca más volver a Dios. Su corazón es ese. Difícilmente vuelven a recurrir a Dios, no porque Dios los haya creado así, despreocupado. Dios simplemente entiende a través de su conocimiento previo. Él sabe que nunca más volverán a preocuparse, que nunca más tendrán interés. Y cuando eso sucede, en ese momento el Espíritu Santo deja de intentar llamarlos, cortejarlos, atraerlos. Y en ese momento blasfeman contra el Espíritu Santo y no pueden salvarse. Podrían si quisieran, pero nunca más querrán hacerlo. Así que se alejan no por la voluntad de Dios, sino por la de ellos. Dios lo sabe a través de su conocimiento previo. Y creo que es por eso que Jesús nunca dio ninguna sugerencia de orar por Judas. Él no lo hizo con los discípulos. No lo hizo porque sabía en ese momento que Judas estaba perdido para siempre, por la propia dureza de Judas. Entonces, ¿cómo se aplica esta lección para mí hoy? Hay solo una aplicación, pero es una aplicación muy grande. Juan 13:35, tu amor mutuo demostrará al mundo que son mis discípulos. Este versículo representa el centro y la esencia misma de la vida cristiana. Aquí está. ¿Quieres saber qué? Sabes que cuando más caminas en tu viaje espiritual vas a encontrar que cuanto más simple sea la vida cristiana, el mensaje no es más que cuanto más difícil es implementarlo. Encontrarás eso, que se vuelve más simple y aún más difícil. Y esta es la esencia del caminar cristiano. Se trata de Jesús. Jesús se trata de amor. Eso es todo. Simplemente desglosado en una oración, se trata de Jesús y Jesús se trata de amor. Incluso cuando Jesús disciplina, se trata de amor. Todo lo que hace se trata de amor. Todos sus mandamientos tienen que ver con el amor, tienen que ver con Jesús. Y si eso es cierto, y si vas a ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, un imitador de Jesús, y el centro y la esencia de tu vida y la mía debe ser amarse uno al otro en Jesús. Entonces, ¿Jesús está hablando de que amemos a otros cristianos? No, va mucho más de eso. Porque en Mateo capítulo 5 Jesús dijo, has escuchado la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo ama a tus enemigos y ora por aquellos que te persiguen. Entonces debemos amar a todas las personas. Tú debes amar, yo debo amar a nuestros enemigos. Debemos amar a los que son como nosotros
Debemos amar a los que son muy diferentes a nosotros. Debemos amar a los que están en la agonía de su pecado. ¿No te amó Él cuando estabas en la agonía de tu pecado? Siendo aún pecadores, Cristo murió igual. Debemos amar a todas las personas. Y mientras me voy en mi año sabático, mi oración es que esta comunidad, ustedes, tengo una tarea hoy. Esta es una tarea de 4 semanas y no vence al día que regrese, ¿de acuerdo? Todos los domingos durante la semana, esta será la oración para que tengamos un objetivo por encima de todos los demás. Lucas 10:27, ya sabes esto. Leamos esto juntos. Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amigos, nunca lo olvidemos. Recuerden siempre que Dios no mide nuestra iglesia por la cantidad de ministerios que tenemos o la cantidad de alcances que hacemos o la asistencia o las donaciones, sino que nos mide por el amor que tenemos por las personas. Todas las personas, todas las personas. Oremos para que Dios nos conceda una semejanza en Cristo, para medirnos siempre a nosotros mismos, individual y colectivamente, por cómo amamos a los que son como nosotros, a los que son diferentes a nosotros, los que nos critican, los que están en medio de su pecado. Ese sería el sello de esta iglesia, nuestro amor por todas las personas. En Tercera de Juan, verso 4, dice: no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Entonces solo quiero decir, como pastor que se separa por un par de meses, ese versículo es tan cierto para mí, para cualquier pastor que ama su rebaño. No podría haberlo dicho mejor. No tengo mayor alegría que saber que todos están caminando en la verdad, porque ¿saben por qué? Eso es lo que te traerá bendiciones. Eso es lo que bendecirá tu vida de una manera poderosa. Concluyamos en oración. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Señor, realmente es simple toda la vida. Todo el universo se trata de Jesús. Todo. Y Jesús, tú eres todo amor, y dices, este es el más grande mandamiento: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso te pido, Padre, que pongas dentro de nosotros una nueva determinación de amar a todas las personas, personas como nosotros, personas muy diferentes a nosotros, gente que el mundo ha echado a la acera, porque la verdad es que viven en la acera. Ahí es donde viven. Si estás aquí esta mañana y nunca oraste para recibir a Cristo, escucha, te quiero decir algo. Si estás evadiendo, nunca amarás a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Si quieres tener una cita o encontrar a alguien, nunca podrás amarlo ni cerca de lo que necesitas hasta que vengas a Cristo y lo hagas tu Salvador, porque no podrás comprender ese amor hasta que sea suyo y Él derrame ese amor sobre ti. Si te gustaría hacer esto esta mañana, solo eleva esta oración. Tal vez estés en casa escuchando en la radio, tal vez estés escuchando en internet. Esto podría ser dentro de un mes. Pero si quieres hacer eso, si sientes al Señor hablando a tu corazón, si quieres amar con un amor perfecto como el amor de Jesús, si ese es tu deseo, entonces haz esta oración después de mí. Señor Jesús, confieso que he pecado, he cometido tantos errores y recibo a Jesucristo como mi Salvador y Señor personal, reconociendo tu muerte en esa cruz para pagar por mis pecados. Gracias, Jesús. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir vidas que honren, que te amemos como tú amas, y oramos esto en el nombre de Cristo, y todo el pueblo de Dios dice amén.